Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Muy buenos días. Dios le bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes, a cada familia aquí representada. Bien, hermanos. En esta mañana venimos delante de nuestro Dios y Padre con un mensaje que ha puesto en nuestro corazón, y créanme que hubo mucha batalla cuando yo estaba haciendo este mensaje. Tuve que prepararlo, reprepararlo, reenfocarlo como 2 o 3 veces. Pero está el mensaje para honra y gloria de nuestro Dios. Miren, nosotros, cada uno de nosotros aquí presente, ya sea joven, ya sea hombre, mujer o viejo, todos nosotros, de una manera u otra, hemos buscado a alguien. Hemos estado buscando a alguna persona en una dirección que nos dieron. Y todos nosotros, cuando estamos inmersos en eso, que nos dicen que es aquí, que es allí, hasta que no encontramos lo que estamos buscando, no estamos tranquilos. Y es con ese escenario que va a servir de base a la prédica de esta mañana que Dios ha puesto en mi corazón. Mire, tiene por título la prédica de esta mañana: ¿a quién buscamos? Como en modo de una pregunta, ¿a quién buscamos? Porque en la lectura que leyó nuestro hermano Ernesto sobre un hecho prodigioso, un hecho extraordinario, porque con 5 panes y 2 pececillos se alimentó una multitud, que dicen mucho que eran como de 4,000 a 5,000 personas. Y usted sabe, al igual que yo, que el ser humano, no estoy hablando del creyente necesariamente, el ser humano, cuando tiene su comida resuelta, dice que todo está bien. Pero usted sabe qué, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que no solo de pan vivimos nosotros, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver un escenario que se desarrolló en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y yo diría que eso fue en 2 días. El primer día, un día maravilloso y extraordinario, donde se multiplicaron los panes y los peces para alimentar una multitud increíble, que no había recursos materiales, no tenía nuestro Señor Jesucristo ni sus discípulos recursos materiales para alimentar esa multitud. Pero nuestro Señor Jesucristo es Dios, y Dios lo puede todo. Aún lo que ustedes y yo decimos, esto no es posible. Todo es posible para el que cree, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién buscamos? ¿Por qué el título? ¿A quién buscamos? Porque vamos a ver en la lectura, y vayan a ir a Juan, ahí mismo, Juan capítulo 6. Hermano, después de este hecho prodigioso, de esta alimentación, que dice la palabra de Dios que sobraron 12 cestas de desperdicio que no se usaron, de pan y de peces. Estos hombres, que se pudieran decir, estos hombres y mujeres, que eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe por qué? Porque le seguían y escuchaban su palabra. Pero en realidad, ¿qué buscaban estas personas? Buscaban a nuestro Señor Jesucristo de corazón. Querían escuchar la palabra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, o querían quitarse el hambre. Yo siempre, en las enseñanzas bíblicas y en las prédicas, siempre hago una pregunta.
pudiera haber personas hoy en día en las iglesias que van a la iglesia no buscando de Dios, no buscando escuchar la palabra de Dios, sino por algún interés. Lo dejamos ahí. Ahora bien, estamos ante un hecho extraordinario, un hecho relevante, un hecho maravilloso. La multiplicación de los panes y los peces. Y vamos inmediatamente para dar contexto bíblico y desarrollar la prédica que el Señor ha puesto en mí, para mí y para cada uno de ustedes. Y vamos a San Juan capítulo 6. Ahí leyó nuestro hermano Ernesto del 1 al 15. Pero ahora yo voy a leer capítulo 6, versículo 25 y 26. Y yo quiero que el que pueda se ponga de pie en reverencia a la palabra de Dios. Doña Ramona, que se quede ahí tranquilita, que sabemos la condición de ella. Ahí en San Juan capítulo 6, vamos a leer versículo 25. Dice la palabra de Dios. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Dios, Padre bueno, Dios altísimo. Gracias te damos por tu misericordia y tu perdón. Gracias por tu favor y tu bondad, por este día maravilloso, Señor. Un día hermoso que usted ha permitido que estemos aquí en su casa. Hemos derribado varios obstáculos en su nombre. Hemos superado varias situaciones. Y en su nombre estamos aquí en su casa, Señor, en esta mañana. Y pedimos que la luz de su Espíritu Santo, Señor, sea sobre este tu siervo, Señor, sin ningún mérito, que no sea que quiere exponer tu palabra, Señor, para mis hermanos y para mí. Denos dirección, luz y discernimiento que solamente viene de usted. Que su Espíritu Santo tome control de todo y de mí, Señor, y que este templo sea lleno de su Espíritu Santo en esta mañana. Gracias por su favor y su bondad. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Ilumínenos y guíenos. Y en usted descansamos y en usted esperamos, Señor. Y todo esto se lo pedimos en el nombre amado de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Miren, ¿a quién buscamos? Porque hubo una multitud que seguía a nuestro Señor Jesucristo, que siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, un día el Señor Jesucristo lo pone, lo manda a sentarse en el césped, en el campo, y le dicen a un jovencito que tenía 5 panes y 2 peces, que se lo trajesen a nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro Señor Jesucristo bendiciendo esos panes y esos peces. En el nombre de Dios, se multiplicaron de una forma maravillosa, un milagro maravilloso, y fueron alimentadas todas esas personas. Y de ese hecho extraordinario, de ese milagro, sobraron 12 cestas de panes y de peces que sobraron. Para fines de su conocimiento, porque seguro hay algunos hermanos que pudieran decir, pero los peces eran crudos, o esto, lo otro, no. En el Medio Oriente, en la antigüedad, se usaba, y se usa todavía hoy en día, casi siempre, ellos son más dados a consumir el pescado, como decimos, al carbón, a la parrilla. No frito como lo hacemos nosotros, asado. Entonces ellos limpiaban esos pescados, ¿no? Le quitaban las vísceras, lo limpiaban la escama, le ponían sal, un poco de oliva y lo ponían a asar. Ese pescado asado duraba un tiempo bien considerable. Ese joven que tenía, parece, esos peces y esos panes, bueno, lo tenía para él almorzar, para él consumirlo en el transcurso del día. Y vemos y hemos oído por la lectura que leyó nuestro hermano Ernesto de que con esos 5 panes y 2 peces, nuestro Señor Jesucristo alimentó a la multitud. Ahora bien, punto y final, punto y seguido. Ahí, esa multitud al otro día, ¿qué usted cree? Fue a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y fue a buscar a nuestro Señor Jesucristo porque querían oír la palabra de Dios. Fueron a buscar a nuestro Señor Jesucristo porque querían percibir y querían tener la palabra de vida en ese día con ellos. Vamos a ver. En San Juan 6, versículo 22. San Juan 6, versículo 22. Ya comieron su pan y sus peces, se saciaron. Ahora bien, en el versículo 22 dice la palabra de Dios. El día siguiente, o sea, estamos hablando de un día después del hecho extraordinario de la alimentación de una multitud que seguía a nuestro Señor Jesucristo. Una multitud, oiga bien, era que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Una vez hace mucho una persona me dijo, ¿usted sabía que nuestro Señor Jesucristo tuvo casi 5,000 discípulos? Y yo, ¿cómo? Digo, sí. En San Juan capítulo 6, véalo. Lo que pasa es que hubo una situación ahí y después quedaron 12 solamente. Vamos a ver. Versículo 22 dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio que la gente, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. Es decir, que las gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo, cuando fueron alimentadas al otro día,
estaban buscando a nuestro Señor Jesucristo. Y fueron al sitio y vieron que nada más estaba una barca vacía. Y ellos andaban en muchas barcas y luego dijeron, bueno, vamos a Capernaum, que está cerca de aquí, que debe de estar allá, el que andamos buscando, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en el 25 dice la palabra de Dios que ahí ya hallándole, dice, al otro lado del mar, dijeron, Rabí, que significa maestro, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En el versículo 26, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, porque habéis visto, pues no, perdón, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Bien, uno de los milagros más famosos realizados por nuestro Señor Jesucristo fue la multiplicación de los panes y los peces. Este milagro permitió alimentar una multitud de unas 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Este hecho le mostró a nuestro Señor Jesucristo ver el fondo de las personas. Las personas buscaban a nuestro Señor Jesucristo. Las personas hicieron esfuerzo para ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿para qué buscaban a nuestro Señor Jesucristo? Dice el mismo Señor Jesucristo, ustedes me buscan, no por las señales que yo he hecho, ni por lo que he dicho. Ustedes me buscan porque comieron el pan y os saciaron. Y como decimos los dominicanos, y se llenaron y se hartaron. Y no así como lo decimos nosotros. Le buscaba a esta multitud porque querían comer del pan y saciarse de nuevo. La multitud que buscaba a nuestro Señor Jesucristo puso a un lado lo que significaba el Hijo de Dios en medio de ellos. Ellos pusieron a un lado la salvación que representaba y representa nuestro Señor Jesucristo. La multitud le dio más importancia a estar saciado que a estar salvado. Entonces, hoy en día, en las iglesias, pudieran haber personas que van a las iglesias por algún interés marcado. Una pregunta que dejamos. Pues mire, si es así, usted la responde interiormente usted. Si es así, pues estamos delante de personas, hermanas de la multitud, que buscaban a nuestro Señor Jesucristo en aquel hecho maravilloso en la que se alimentó una multitud con 5 panes y 2 peces. Somos igualitos en el 2024 y hace 2000 y pico de años también. Igual. Podemos decir que las personas, vamos a poner unos cuantos ejemplos, porque muchas personas, no todos, pero personas pueden ir a la iglesia y pueden ir a la casa de Dios hoy en día, en el 2024. ¿Por qué? Miren, hay personas que pueden ir a una iglesia porque conocen a personas que se reúnen en esa iglesia.
Damos las gracias a los hermanos que están llegando. A todos. Dios le bendiga, hermana Mami Milagro. Bendiciones. Jackie y su compañía. Amén. Gloria a Dios. El hermano Daniel también lo vemos por ahí. Le damos la bienvenida, hermano Daniel. A todos los que han llegado y a los que van a llegar y los que sigan llegando. Gloria a Dios. Amén. Seguimos la palabra de Dios. Bueno, pues entonces, hermano, esta multitud vimos y leímos, hemos leído del 25 al 26 que estaba desesperada. ¿Por qué? Buscando a nuestro Señor Jesucristo. Pero también hemos visto que cuando ellos logran en Capernaum ver a nuestro Señor Jesucristo y ellos preguntarle a nuestro Señor Jesucristo, pero ¿desde cuándo tú estás aquí, maestro? Hemos visto que no, el mismo Señor Jesucristo le dice a ellos, ustedes me buscan no por las señales que yo he hecho. Ustedes me buscan porque comieron el pan y os saciaron. Entonces, iba a desarrollar un punto de reflexión. ¿Por qué muchas personas van a las iglesias hoy? ¿Por qué? Miren, hay personas que van a las iglesias hoy porque en esa iglesia se reúnen personas que conocen. Porque conocen personas, ahí va fulano, ahí va sutano, y donde ellos están, yo quiero estar. Eso puede ser un motivo de la causa de que personas vayan a una iglesia hoy en día. Hoy en día también pudiera haber personas que estén pasando una situación económica bien fuerte y entienden que en la iglesia le pueden ayudar. Y van a la iglesia porque ahí hay buenos hermanos y yo puedo decirle que necesito esto, necesito lo otro y me pueden ayudar. Hay personas que van a las iglesias por eso. Mire, y toda esta hipótesis que estamos haciendo no quiere decir que esté malo. Lo malo está. ¿Usted sabe dónde está lo malo? Que la gente va a la iglesia buscando eso. Y después que se sacian, después que terminan, después que ya esa malaria, como se dice, pasó, adiós iglesia, adiós. Eso es lo malo. Porque puede ser que nuestro Señor haga que usted esté pasando una situación de lo que sea para que usted venga a la iglesia. O para probarlo, pero es para que usted se mantenga buscando de Dios. No que cuando desaparezca la situación, ya me olvidé de la iglesia. Miren, hoy en día hay personas que van a las iglesias porque esa persona es política y sabe que ahí en esa iglesia van unos políticos que a él le interesa hacer relaciones con ellos. Porque a esa iglesia van personas que yo necesito contactar y ya yo sé que van ahí y yo voy a ir allá a esa iglesia. También hay personas que vienen a la iglesia porque tienen un diagnóstico de una enfermedad terrible. Y si esa persona llega a la iglesia, el Señor Jesucristo pasa su mano y lo sana. Lo mínimo que puede hacer esa persona que es seguir en la iglesia, donde el Señor vino de una manera maravillosa y lo sanó. Pero ustedes saben qué, cuando se sanan y se olvidan, se van de la iglesia. Es decir, que hemos puesto algunos ejemplos de por qué personas van buscando de Dios, pero una vez consiguen, si van detrás de algo, una vez consiguen lo que están buscando, adiós
iglesia a Dios. Miren, eso mismo fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo habla con la multitud que lo estaba buscando al otro día, Él le dice de una forma clara por cuál es el deseo que ellos tenían de buscarlo a Él. Esa misma situación pasó nuestro Señor Jesucristo. Muchos que le seguían fueron beneficiados por el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y al otro día esa multitud fue buscando otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue buscando a Jesucristo. Fue buscando el pan y los peces. Miren, San Juan capítulo 6, versículo 22 dice la palabra de Dios. Vayan allá. San Juan capítulo 6, versículo 22. Vamos a leer varios versículos ahora en la mañana, así que prepárense que de aquí en adelante son muchos versículos. La porción bíblica de esto es muy amplia. Yo tomé algunos versículos principales, todos son importantes y principales. Pero para estructurar el mensaje para el tiempo, tuve que escoger algunos versículos. Miren, San Juan capítulo 6, versículo 22 dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia, justo al lugar donde se habían, junto al lugar donde se había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea, ellos fueron al mismo lugar donde hubo la multiplicación de los panes y los peces. ¿No estaban allí? Pues entonces fueron a Capernaum. ¿No es verdad? 6:24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. Bueno, cuando encontraron a nuestro Señor Jesucristo, hubo un diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y lo que le buscaban. Un diálogo como era nuestro Señor Jesucristo, sincero y claro, ¿no es verdad? Y en el versículo 25 dice y establece la palabra de Dios que y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que significa maestro, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En el 26 dice, respondiendo Jesús y les dijo, y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces nuestro Señor Jesucristo le da un consejo a ellos. Porque Jesucristo no ve lo que usted ve. Yo lo veo a ustedes así, por persona. Ahora, Dios ve el corazón. Dios ve lo que usted tiene dentro. ¿No es verdad? Que yo no lo puedo ver, ni ustedes me pueden ver a mí. Entonces, en el versículo 27, dice nuestro Señor Jesucristo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que ayuda, que a vida eterna, que dice, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios el Padre.
Y nuestro Señor Jesucristo le da un consejo a ellos. Si Jesucristo le dejó entendido a ellos, ustedes vienen detrás de mí, no por mí, ni por lo que yo represento. Ustedes vienen porque en el día de ayer, con 5 panes y 2 peces, yo lo alimenté a todos y todos se saciaron. Y sobró 12 cestas de pan y de peces. Entonces ustedes vienen a mí, no con el ánimo de lo que yo soy y lo que represento y mi palabra. Ustedes vienen a mí porque ustedes comieron y se saciaron. Y el hombre que solamente piensa en la comida que perece, es una persona muerta espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo dice en otra porción bíblica, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién dice amén? Porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. La comida que usted se come y la que yo me como, el bistec, el espagueti, el huevo y todas esas cosas, ese alimento, lo alimenta a usted y a mí físicamente. Pero usted tiene un espíritu, usted tiene un alma y lo que alimenta eso es la palabra de Dios. Pues estas personas buscaban a nuestro Señor Jesucristo buscando que le diera otra vez pan y peces. Nuestro Señor Jesucristo le podía dar otra comida para el espíritu y para el alma. Pero ellos estaban cero en eso. Ahora nuestro Señor Jesucristo le dice a ellos, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién no puede dar esa comida espiritual para el alma y el espíritu? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá, bueno, pero que en mi campo, mi abuela, mi abuelo me hablaban de esto, de lo otro. Solamente en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, usted puede tener el alimento espiritual para el alma y el espíritu. ¿Qué sigue luego? Las personas seguían a Jesús, pero no creían en él por lo que él representaba. Le seguían porque en el día anterior habían comido y se habían saciado de pan y de peces. Y por ese interés de que el hambre que se le quitó en el día anterior era que buscaban a nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo decir, humanamente hablando, que cada persona que está en esta iglesia en esta mañana, que cada persona que está aquí en esta mañana vino a esta iglesia buscando la palabra de Dios, buscando alimentarse espiritualmente en esta mañana por medio de la palabra de Dios. Esta iglesia está pequeña, y pocos recursos tiene, es decir, que no le puedo estar ofreciendo nada que le voy a dar después de este culto, le vamos a dar comida, ni le vamos a dar chivo, ni nada de eso, porque no tenemos. Es una iglesia pequeña, pero grande en la misión que tiene de llevar la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, de huevo y de carne vive el hombre. El hombre necesita la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? En el versículo 28, capítulo 6, versículo 28, dice la palabra de Dios. Entonces dijeron, porque vinieron a reflexión y meditaron, y dijo, bueno, pero es verdad, nosotros estamos mal.
Nosotros venimos buscando a este hombre, pero es por lo que nos interesa, por lo que comimos ayer y queremos comer hoy. Entonces dice, entonces le dijeron en el versículo 28, 6:28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió Dios para abrir la puerta de la gracia? A nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién envió Dios para que derramara su sangre en el Calvario por usted y por mí? A nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién envió Dios para que sea, como dice Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hay gente hoy siguiendo personas? Si al que debemos de seguir es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hay personas que se empecinan en no escuchar ni oír lo que dice y establece la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a la multitud, la obra de Dios es esta, que crea en el que Dios ha enviado, y el que Dios ha enviado soy yo. No es ninguna persona. Miren, las personas vienen y se van. Las obras del hombre vienen y se van. Pero Dios permanece para siempre. ¿Qué pasa? Esta conversación con estos hermanos que buscaban a nuestro Señor Jesucristo desencadenó en algo terrible. Desencadenó en algo terrible. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces, cuando las cosas se hablan de manera clara y precisa, muchas veces la persona no consiente ni lo percibe así. Lo percibe como una ofensa, lo percibe como que no me quieren y todas esas cosas. Vamos a ver en el capítulo 6, versículo 66. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 6, versículo 66. Ese capítulo tiene como 70 y pico de versículos. 72. Es muy amplio. Bueno, pero estamos ahí, usted sabe, agarrando lo más importante para el mensaje. ¿Qué pasó? Dice Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron ¿a dónde? Atrás. Y ya no andaban ¿con quién? Con Jesucristo. Miren, desde ese momento, espérese que no va a haber más pan y peces. Pues mire, ahí dijeron mucho, mire, pues yo me voy atrás. Yo me voy de donde salí. Muchos volvieron atrás, dice la palabra de Dios. Porque vuelvo y repito, seguían a nuestro Señor Jesucristo como 4,000 a 5,000 personas, lo seguían de día y de noche. Pero a partir de ese día, yo digo que estos 2 días, el día de la multiplicación de los panes y de los peces, fue un día maravilloso. Pero al otro día fue un día tétrico. Porque ahí se fueron atrás muchos que seguían a nuestro Señor Jesucristo. 6:66 de nuevo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67.
Dijo entonces Jesús a los 12, oigan bien, de 5,000 personas, ¿usted sabe cuánto le quedaron? 12. Si usted divide 5,000 entre 12, ¿cómo cuánto da eso? ¿Qué por ciento da? ¿Eh? ¿Alguien tiene una calculadora por ahí, un celular o algo? ¿Me puedan hacer esa división? No, 12 entre 5,000. Entonces, eso da como un 2, un 3%. Prácticamente nada. De 5,000 personas, cuando nuestro Señor Jesucristo le establece y le pone clara la situación, no hay más multiplicación de pan y peces. Aquí lo que hay es la palabra de Dios. Aquí lo que hay es salvación para todo aquel que cree. Entonces dice que muchos volvieron atrás. Entonces nuestro Señor Jesucristo se dirige a los 12, que fueron los únicos que siguieron con nuestro Señor Jesucristo. 12 de 5,000. Y le dice dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo entonces con esos 12 establece un diálogo y le dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? También ustedes se quieren ir. Porque la gente lo que quiere es tener su beneficio. Y debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad. Le respondió Simón Pedro, que era el más acelerado de los discípulos. Ese era de benzina, ese una vez disparaba. Le dice Simón Pedro en el versículo 68. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dice amén? En medio de esa debacle, de la multitud que se fue, el Espíritu Santo viene sobre Pedro para animar a nuestro Señor Jesucristo. No, ¿y a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. 12 creyeron de 5,000. Pero gloria a Dios. 12 dijeron, no, nosotros no andamos detrás de los panes y de los peces. Nosotros andamos detrás de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dentro de los 12 discípulos, de los 12, había uno que era de los 12, pero no era de los 12. Es decir, que en esencia eran 11, no 12. Y dice en el versículo 70, Jesús le respondió, San Juan capítulo 6, versículo 70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es que diablo. Si usted busca diablo en Google, ¿qué le dice? Estamento de los ángeles caídos de Satanás. Un diablo. Y ese era Judas el Iscariote que lo vendió. Es decir que, pregunto yo, como siempre pregunto,
en las iglesias puede haber un diablo hoy. ¿Puede haber un diablo hoy en las iglesias? Puede haber, puede haber, puede haber, porque Jesucristo dice mismo, yo le cogí a los 12 y uno de ustedes es diablo. Es decir, que hablaba, dice en el versículo 71, 6:71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, pero era uno de los 12. Gloria a Dios. ¿A quién buscamos? Título de nuestra prédica de esta mañana. La multitud buscaba a Jesús, pero ¿a Jesús para qué? Para que le hablara de la palabra de Dios, para que le hablara del reino de los cielos, para que le hablara de la salvación. No, estaban buscando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para comer el pan y saciarse. Bueno, vuelvo y reitero y repito que las personas que están aquí, que para mí son, para mí, en términos cuantitativos, son 600 personas que hay aquí en esta mañana, no las que hay en número cuantitativo. Yo me gozo porque hay 600 personas aquí que vinieron esta mañana a alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios. No vinieron esta mañana porque yo le tengo una promesa que después del culto le vamos a dar moro, carne, ni nada de eso. Aquí no damos nada, aquí lo que damos es la palabra de Dios. Ahora vendrá un día, ¿no verdad, Jackie? ¿Qué vamos a hacer, no verdad? Un banquete, porque no es que vamos a hacer eso diario, pero un día podemos hacerlo, ¿no verdad? Y tenemos ahí un buffet y todo eso y vamos a participar, si Dios quiere. Ahora, primer punto de 3 que vamos a ver ahora en los minutos siguientes. Miren, debemos buscar a Dios. Usted ve cuando usted tiene sed. ¿Qué usted quiere cuando usted tiene sed? Agua. Porque el agua le quita ¿qué? La sed. Bueno, pues así mismo como hay una sed física, hay una sed espiritual. Y cuando tenemos esa sed espiritual, debemos buscar a Dios. Miren, el ser humano tiene un ser espiritual hecho en 3 dimensiones, como dije: alma, cuerpo y espíritu. Pero todo ser humano tiene un pedacito, tiene un espacio pequeño que no lo llena nada de lo que hay en el mundo ni de las cosas del mundo. Ese espacio pequeño solamente lo llena Dios. Y usted ve que hay personas que viven saltando y que esto y que lo otro y que tengo esto y que tengo lo otro y que tengo esto y siempre infeliz. Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y sea hecho hijo de Dios. Y esa condición solamente la da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú tienes esa sed, óyeme, ya yo he pasado muchas situaciones. Y he estado allí, he estado aquí. Y he votado. Y no tengo. Y tuve mucho y no tengo nada. ¿Por qué yo no busco de Dios? A mí nunca me han hablado de Dios. ¿Por qué yo no voy a beber un poco en el agua de la fuente eterna? Porque ya yo lo he probado todo y he visto que en todo hay muerte y miseria, desorden, desánimo, tristeza.
Yo quiero buscar algo diferente. Yo quiero tener un encuentro con nuestro Dios, con mi Dios. Salmo 42, versículo 1. Primer punto que vamos a ver en esta mañana. Salmo 42, versículo 1. El salmista, de una manera magistral, de una manera maravillosa, establece que el ser humano tiene una sed espiritual y esa sed espiritual solamente puede ser llenada por Dios. Salmo 42, versículo 1. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed ¿de quién? De Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice el salmista. Pero al igual que el ciervo brama, el ciervo emite un ruido propio de él, hermano, cuando tiene sed y está buscando agua, que lo oyen a kilómetros, a kilómetros, expresando el deseo que tiene de encontrar un poco de agua para saciar su sed. Así es todo aquel que busca a Dios en espíritu y en verdad. El agua espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que en él cree no se perderá y tendrá vida eterna. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Segundo punto. Dice un refrán popular, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Dicen que fue la gallina. Otros dicen que fue el huevo. Ahora, lo primero que usted debe de ser y de buscar, cuando usted quiere un encuentro con Dios, lo primero que usted debe buscar es a Dios. Eso es lo primero en su vida. ¿Por qué Jesucristo se indignó con la multitud? Porque esa multitud tuvo un privilegio que no la ha tenido ninguna otra generación humana. Porque esa multitud tuvo el privilegio de ver, de escuchar al Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro, a nuestro Señor Jesucristo. Esa multitud no pudo ser, no dobló su corazón duro ante la palabra de Dios que Dios le hablaba. Una única generación en la humanidad. Entonces, lo primero en nosotros debe ser buscar a Dios. Que yo tengo problemas de esto, de lo otro, que no tengo trabajo, que debo esto, que lo otro, lo que usted quiera, que no me han nombrado, que lo que usted quiera. Pero primero, haga un acto de fe y busque a Dios. No para que le arregle lo que a usted le falta, sino buscar a Dios en espíritu y en verdad. Busque a Dios primero. Y vamos a ver. Mateo 6:33. ¿Qué dice y establece la palabra de Dios? Mateo 6:33 dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Le dije que esta mañana vamos a buscar mucho. Mateo 6:33. Más buscad primeramente, fíjese esa palabra que está ahí, más buscar, porque sabemos que tenemos mucha necesidad y muchas situaciones, eso es verdad, de salud, económica, que estamos esperando, ¿cómo es la green card? La residencia, la green card, que no hemos recibido la comunicación de la embajada, del consulado, hay muchas situaciones.
que nosotros podemos tener necesidad. Ahora hay un consejo en esta mañana que no lo digo yo, lo dice y lo establece la palabra de Dios. Mire, busque primero a Dios y lo demás será añadido. Oye, pero Dios es lo primero. Lo primero para la multitud, ¿usted sabe qué era? El pan y los peces. Busque a Dios en espíritu y en verdad. Espere en Él, confíe en Él y Él hará. Mire, Mateo 6:33 dice y establece la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué dice? Añadida. Lo primero es Dios. Creer en el plan de Dios para salvación, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano en su línea de tiempo, ¿no es verdad? Y su vida de fe puede tener picos de altura, pero también puede tener picos descendiendo. Y la vida de fe se mantiene ahí un tiempo estable y así sucesivamente. Debemos saber que si nosotros podemos pasar por problemas, podemos pasar por inconvenientes, podemos pasar por situaciones de escasez, pero si nos mantenemos aferrados y agarrados a Dios, en el nombre de Dios, seremos más que vencedores. Vamos a tener muchos problemas, vamos a tener situaciones, pero confiamos no en la justicia de la Procuraduría, de Miriam Germán no, confiamos en la justicia de Dios. Y Dios es un juez justo y Él da a cada quien conforme como ha sembrado. Tercer punto, San Juan capítulo 6, versículo 40. Pues señores, vamos a creer y a estar confiados en el plan que Dios ha diseñado. El plan que Dios ha diseñado es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, San Juan 6, versículo 40, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Quién dice amén? Esta es en lo que debemos creer y lo que nos debe de alimentar a nosotros. Pero para nosotros creer en esto, para nosotros estar confiados en esto, debemos buscar de Dios en espíritu y en verdad. Las personas, las instituciones y todo lo que se pueda entremezclar entre Dios y nosotros debe quedar a un lado. Porque mi relación y su relación debe ser directamente con Dios. Ahí no transijo. La palabra de Dios dice que el Salvador y el que da nueva vida es nuestro Señor Jesucristo. No dice que es la iglesia Bautista Trinidad, no dice que es la iglesia X o Y, no dice que es la iglesia P o M, no, dice que es nuestro Señor Jesucristo. Porque esa multitud que buscaba a nuestro Señor Jesucristo lo buscaba para que le supliera, pero no para que lo salvara. Creo definidamente de que la iglesia que buscan a Dios de corazón sincero, que lo buscan en espíritu y en verdad, esas iglesias son grandemente bendecidas. Porque Dios ve todas las cosas. Ve lo que se hace delante
y lo que se hace detrás. Y Él da a cada quien. Olvídese, no, que usted necesita tener la documentación de que fulano, no se preocupe. Dios tiene los papeles de todo el mundo, de lo que está delante y de lo que está detrás, y Él da a cada quien conforme a su pago. Y para eso, nosotros debemos esperar en Él, confiar en Él, porque Él hará. Bien. Volvemos a la lectura, finalmente, de San Juan 6, 25 y 26. Dice y establece la palabra de Dios: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Busquemos a Dios con corazón sincero. Busquemos a Dios cuando tenemos sed. Busquemos a Dios cuando tenemos hambre, pero sed y hambre espiritual. Y sabemos que Dios obrará grandemente en nuestras vidas. Quitará muchas cosas, pero pondrá otras que son de bendición. Que Dios le bendiga rica y abundantemente, y que la luz del Espíritu Santo les guíe, les guarde y les fortalezca a cada uno de ustedes hoy y siempre, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado y Dios eterno, gracias por este día maravilloso. Gracias por tu palabra en medio de tu iglesia, Señor. Oh, Señor, te damos gracias porque, como hemos dicho, esta iglesia viene el domingo, Señor, a escuchar tu palabra. Y a escuchar tu mensaje. Ayuda a esta iglesia, Señor, que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que si aquí hay una persona, un visitante, un hermano, que quiera aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, que hoy sea el día de salvación. Señor, te pido por cada hermano aquí presente, pero te pido también por los hermanos que nos han seguido y nos seguirán por el canal de YouTube, Señor. Obra en sus corazones y ayúdenos, Señor, a ser personas de fe, a ser personas, Señor, que te busquemos a ti, no por el pan y los peces, que te busquemos a ti, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu favor y tu bondad. Gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Vamos ahora a prepararnos para el